Con el dato de inflación que se conoció ayer y el Fondo Deuda Argentina, que prácticamente más que se duplicó en lo que va del año, la acción de mercado de los últimos días, en donde la curva SER tiene un castigo, o por lo menos está empezando a sufrir algunas bajas, habilita la pregunta de si lo que estamos viendo acá es un respiro o el fin de un largo rally que nos condujo hasta acá. Nosotros venimos desde hace algún tiempo analizando bastante detenidamente este tema y tenemos, como ustedes saben, una visión de aceleración de la inflación eh, hacia fin de año, y creemos de hecho que las tasas de interés pueden llegar a cotizar, las tasas de interés ajustables por SER, pueden llegar a cotizar bien entrado terreno negativo, como de hecho lo hicieron tímidamente en las últimas semanas. Pero de hecho esta semana, digamos, o los eventos de esta semana sirven como un buen test, como para poder repensar algunas de esas cosas, y por eso dedicamos el informe semanal como para analizar este punto. ¿Qué tal, Francisco? Buen día. Acá me gustaría, si querés, empezar por charlar un poquito cómo viste el dato de inflación que se conoció ayer. Sí, buen día a todos. El dato de inflación vino un poquitito abajo de lo que nosotros estábamos esperando, no mucho, pero fue básicamente un comportamiento de los precios estacionales, que siempre son mucho más volátiles y más difíciles de predecir. Donde nosotros ponemos el ojo es en la inflación núcleo, que indica un poco la dinámica subyacente, y esa se aceleró 20 puntos básicos respecto de junio. Así que, y por otra parte, las estimaciones privadas que miden inflación semanal notan que en agosto, en las primeras semanas de agosto, se aceleró bastante, en línea con un 4% mensualizado. Yo creo que ese es un factor, que es uno de los que mencionamos en el reporte, que por lo menos de corto plazo podría gatillar alguna demanda por cobertura de estos bonos SER, ¿no? Sí, de hecho, recuerdo en nuestro último reporte, cuando analizamos la inflación de junio del mes pasado, hablábamos de que no era una sorpresa, sino más bien un adelanto. Este dato de inflación de julio en alguna medida confirma un poco esa previsión. Digo, de hecho, nosotros seguimos sosteniendo el caso de una aceleración de la inflación hacia fin de año. Y yendo un poquito a mercado, ahora uno se puede preguntar también sobre otro call que nosotros tuvimos, que venimos sosteniendo desde hace algún tiempo, que es el de ver a los bonos cotizar con tasas de interés reales negativas. Algo que, por supuesto, cuando la deuda estaba todavía en proceso de reestructuración, la deuda en pesos, era muy difícil de imaginar. A medida que se fue normalizando, se volvió un poquito más realista y después concretamente se volvió una realidad hace un par de semanas que lo veíamos al tramo corto en terrenos negativos. Y de hecho, al tramo largo lo vimos cotizar principios de esta semana en niveles récord bajo. Estoy pensando en el discount pesos, que cotizó por debajo del 5%. Ahí, Fran, me gustaría si podemos conversar un poco, o podés ampliar un poco los detalles que nosotros analizamos acá en el reporte respecto de por qué pensamos, o sea, los factores estructurales que están por detrás de esta idea de los bonos cotizando en terreno negativo, por lo menos el tramo corto cotizando en terreno negativo de acá a fin de año. Sí, ahí cuando pensamos en los factores que determinan la tasa real de una economía, digamos, que vendrían a ser el rendimiento de los bonos SER, por un lado es el grado de represión financiera que tiene una economía, que es básicamente el hecho de tener un mercado de pesos cautivo que no pueden ir a ningún otro lado, básicamente por las regulaciones cambiarias, y que por eso se vuelcan a los pocos instrumentos de cobertura que hay, como pueden ser los bonos SER. De acá en adelante, ese factor creo que incluso se podría profundizar más, viendo la dinámica del Banco Central de las reservas. Creo que hay un caso para pensar en que las restricciones se van a endurecer, por lo menos. Eso Sobre por un todo teniendo lado, en cuenta la dinámica reciente de las reservas, ¿no? tal cual, la dinámica reciente, y es algo que ya se empieza a hablar, digamos, se empieza a ver en todos lados las cuentas de cuántas reservas le quedan al Banco Central y demás. Después tenemos otro factor que es eh, cuando uno piensa en la curva SER, piensa en un arbitraje con los bonos en dólares, ¿no?
y en la diferencia entre la tasa implícita de los bonos en dólares del canje, que hoy están en torno a 12%, y las tasas bajas de los bonos SER, esa diferencia indica algún grado de apreciación real desde los niveles de contado con liquidación en 130, digamos. Cuando uno ve, nosotros pusimos un gráfico en el reporte que les recomiendo que lo vean, es cuál es el tipo de cambio o la apreciación real que proyectan los valores de SER actualmente, con la exit yield de 12. Y la realidad es que cuando uno lo compara con la historia, no parecen niveles demasiado descabellados, digamos. Pensar en un tipo de cambio a valores de hoy, de equilibrio en 100 pesos, digamos, en un tiempo. Así que creo que ese puede ser otro factor, ¿no? Uh-huh. Y por último, si uno toma en cuenta, siguiendo con lo primero que dijimos, que es si la inflación se acelera y con la cuenta de dólares prácticamente bloqueada, la búsqueda de refugios en pesos se debería intensificar, lo cual, digamos, es consistente con tasas de interés todavía más bajas. Si uno mira la experiencia reciente del cepo anterior, digamos, y ajusta, de hecho, con el diferencial que había entre la inflación que medía el INDEC y la que medía el resto de la economía o del mercado, lo que notamos ahí es que los bonos con SER cotizaron, de hecho, en terreno negativo, bien entrado en terreno negativo, con lo cual ni siquiera sería la primera vez. Claro, no lo veríamos, en ese momento no lo veíamos porque la inflación estaba subreportada, pero si lo hubiésemos ajustado, los bonos hubiesen cotizado en terreno negativo, si la inflación hubiese sido la misma que estaba percibida con el mercado. Con lo cual, digamos, a modo de síntesis, creemos que para los felices tenedores del fondo deuda, que se duplicó en lo que va del año, esta pausa que estamos viendo acá en los bonos SER debería entenderse de esa manera, más como un respiro que como un cambio de tendencia, digamos, una toma de ganancias fuerte o un cambio de tendencia. Y de hecho, nosotros seguimos viendo a este vehículo desde ese punto de vista como un muy buen refugio para protegerse de la inflación. Esto es básicamente lo que teníamos entonces para compartir. Como siempre, muchísimas gracias por la atención. Gracias, Fran, y nos reencontramos la semana que viene. Que tengan buen fin de semana.